Buenos días, hoy en el curso de Eclesiología vamos a exponer sobre Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Evangelii Nuntiandi, y sobre las conferencias de Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, y sobre la Eclesiología del Papa Francisco, y por último, querida Amazonía. Lumen Gentium, 1964. El Concilio Vaticano II es un nuevo giro en la vida de la Iglesia. Iglesia, pueblo de Dios, en cuanto se ve que la jerarquía está al servicio. Importancia del laicado, pobres, en torno al mundo obrero. Se inicia una teología del laicado. Cambio de la visión de la Iglesia a una visión circular y no piramidal. Los pastores por los demás, al servicio. Su misión de gobernar es una visión de servicio y no de poder. La única iglesia es la Iglesia Católica, pero muchos elementos de salvación se pueden encontrar también fuera de ella. La Iglesia es una comunión de fe. Hace una distinción entre Iglesia universal, local, particular, individual. Entonces la Iglesia es la encarnación del misterio de Cristo. Cada obispo es fundamento de unidad. Características de la Iglesia: debe ser comunidad cristiana, donde el Espíritu Santo actúa en la comunidad, escucha de la palabra de Dios, celebración de la Eucaristía, y el obispo es un elemento de visión de comunión. También Cristo es visto como luz de los pueblos, y la Iglesia tiene que ser siempre sacramento, llamado universal a la santidad y discipulado. Gaudium et Spes, 1965, Evangelii Nuntiandi, 1975. Hablan sobre la misión de la Iglesia. La Iglesia está en el mundo, no fuera del mundo, y está para transformarlo. Asimismo, ser sacramento de unidad en el mundo diverso y complejo. Constante movimiento para el servicio de Dios mediante la unidad. También tiene que valorar la dignidad de la persona humana. La Iglesia tiene la misión de ser fuente de paz y por tanto denuncia la carrera de armamentos. La Iglesia no debe quedarse centrada en un solo lugar, sino que debe salir a las periferias. La Iglesia es diversa, pero en su diversidad expresa comunión, y en esa diversidad logramos ver un sinfín de culturas. Valorar el trabajo de la persona. El trabajo dignifica al hombre, pero se tiene que respetar sus derechos. La Iglesia es expresión de gozo y esperanza en contextos difíciles. La acción de la Iglesia en el mundo es visible, expresada en su espiritualidad que busca la unidad y la salvación de todos los hombres. Mediante el discipulado y la ambición estamos llamados a la santidad. Ahora vamos a iniciar con las conferencias. Medellín, 1968, por Pablo VI. Recuerda muchos acontecimientos. Fue un momento crucial. Por ejemplo, el año de la primavera de Praga, la guerra en Vietnam, etc. Se dice que participaron 145 obispos, 70 sacerdotes, 6 religiosos, 19 laicos y 9 observadores no católicos, a quienes por primera vez se les aceptó participar. En cada uno de los temas se usó la metodología tradicional: ver, juzgar y actuar. Se reflexiona desde la fe y desde la doctrina de la fe. Esa realidad que se estaba viviendo en América Latina es duramente juzgada y valientemente denunciada como una situación de pecado y de violencia institucionalizada. Medellín no solo mira hacia afuera, sino también hacia adentro, hacia sí misma, de la vida de la Iglesia. Una Iglesia que no se centra en defender sus propios derechos, sino los derechos humanos, derechos del pobre. 3 ideas que tenemos que tener en cuenta en esta conferencia: la lectura teológica de la pobreza, el sentido de la liberación integral y un nuevo modelo de Iglesia. Puebla, 1979, Santo Domingo, 1992, ambos por Juan Pablo II. Puebla es una evangelización para la conversión y comunión que conduce a la participación. La Iglesia se manifiesta como signo de participación y comunión. Temas principales: método teológico pastoral, ver, juzgar y actuar desde la realidad social. Evangelización de la cultura y la religiosidad popular. No se debe suprimir la religiosidad popular, sino que se debe inculturizar. Tercero, evangelización, liberación y promoción humana. Integral, en cuanto social, política, del pecado y de sus consecuencias. Y por último, la opción preferencial. En conclusión,
La evangelización se hace desde la perspectiva del pobre para los demás. En Santo Domingo, una nueva evangelización, promoción humana, cultura cristiana, Jesucristo ayer y hoy y siempre como lema. Hacer de la verdad sobre Cristo, la Iglesia y el hombre penetre más profundamente en todos los estratos de la sociedad en búsqueda de su progresiva transformación. Temas principales a tener en cuenta. La nueva evangelización. En cuanto no cambiamos el evangelio sino una renovación. Segundo, promoción humana. Denuncia que toda violación de los derechos humanos que contradice el plan de Dios. Tercero, cultura cristiana. Es sembrar el evangelio, es decir, encarnarlo. La conferencia de Aparecida, el 2007, por Benedicto XVI. Discípulos misioneros. Como lema, Cristo, camino, verdad y vida. Metodología, ver, juzgar y actuar. Parte de la realidad, la Iglesia tiene que estar en estado de misión y renovación permanente. 4 aspectos que debemos tener en cuenta. Experiencia personal, el ser discípulo. Segundo, vivencia comunitaria. Tercero, una sólida formación bíblica y teológica. Cuarto, compromiso misionero, pasar de una pastoral conservadora a una pastoral misionera. Eclesiología del Papa Francisco. Hace un llamado a la misericordia. En cuanto a la misericordia y perdón, son los signos más visibles de Dios. Los misioneros tienen que ser misioneros de misericordia. Laudato Si expresa que la ecología integral vincula el cuidado de los pobres. Asimismo, resalta la opción preferencial por los pobres, que expresa una categoría teológica. Ir al encuentro de los pobres, en el dolor de los pobres encontramos la imagen de Jesús. Y por tanto dejarnos evangelizar por ellos. Visión pastoral. Empezar una nueva etapa evangelizadora, reforma de la iglesia misionera, un plan que responda a los signos de los tiempos. También se tiene que tener en cuenta el rol de los laicos, puesto que ellos conocen más la realidad. Penúltimo domingo de todos los años se celebra la Jornada Mundial de los Pobres. Por último, querida Amazonía, fruto del sínodo Amazonía que se dio en el 2019. El hilo conductor del sínodo Amazonía es la conversión, en el cual el Papa Francisco lo va a expresar en 4 sueños. Cultural, cuidar el poliedro amazónico. Ecológico, cuidar del ambiente y de las personas. Sueño social, que la iglesia esté al lado de los oprimidos. Sueño eclesial, una iglesia con rostro amazónico. Por tanto, hay que preocuparse por los pueblos originarios. La disparidad de poder es enorme. El papel de la iglesia es asegurarse que los pueblos indígenas no sean excluidos, sino protagonistas. Y en conclusión, esto debe llevarnos a pensar en las generaciones que vendrán.